Muy buenos días, jóvenes de segundo y secundaria. Esta semana trabajamos lo que significa el conjunto de células, ¿no? Ustedes claramente ya lo han dicho, el conjunto de células que van a constituir un tejido, de esos que muchos tenemos, ¿cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, estas imágenes que nos va a proyectar a nosotros a poder generar algunas conjeturas, algunas hipótesis con respecto a estas imágenes, con respecto a estas dos imágenes que tengo acá. Puede ser una imagen conocida porque todos identificamos qué significa un hueso, ¿no? Todos conocemos un hueso. Y esta imagen nos puede llevar a una parte que por el color ya me está inclinando de qué se trata. Pero siempre hay interrogantes para empezar, porque no olvidar que en ciencias siempre hay problematizaciones, preguntas al aire para que tú puedas participar a través de tus hipótesis. La primera es, pues, evidentemente, ¿qué observamos? Que es una pregunta de cajón, ¿no? Y ya me van respondiendo Natalie, Daniel, ya me van respondiendo sus primeras interpretaciones sobre la interrogante número 1. ¿Ok? Muy bien, observamos tejidos, observamos células, ¿no? Aquí ya escucho o leo también participaciones a través del... Profesor, Sí, buenos días. Dime, Víctor. buenos días. Lo que yo veo, bueno, son células de huesos, pero también en ese hueso que está abierto en dos, lo que veo son la carnosidad del hueso que está por dentro. La estructura interna del hueso. Ujú. Y Correcto, las muy bien. células que conforman el hueso. Pero también tengo una conclusión, que si no hay tantas células de esas, se ¿Ya? forma la osteoporosis. Eso significa que si se va perdiendo estas células, va originándose una patología llamada osteoporosis, Sí, ¿no? profe. Muy bien, gracias, Víctor. Qué buen aporte, muy buen y también buen análisis, ¿no? Importantísima entonces las células que van a formar el tejido del hueso, porque hay que aclarar que el hueso no es un tejido, el hueso es un órgano, ¿ok? Que está formada por tejidos óseos, tejidos óseos. Lo que pasa es que en esta imagen nos manda a células y no me identifica tejidos, pero dentro de esto, por ejemplo, mira, tú ves aquí, vemos estos puntos. Estos puntos significa que ahí está el tejido esponjoso del hueso, ¿cierto? Y ese tejido esponjoso está lleno de estas células, pues, ¿no? Hay el tejido compacto que está un poquito más abajo, que está ahí ubicándose la capa, la médula del hueso, ¿no? Pero eso ya es un tema que luego lo vamos a ir desarrollando, cuando hablemos exclusivamente de tejidos animales. Pero muy buen aporte. Joaquín, ¿me decías algo por ahí? Gracias, Víctor. Joaquín. A ver, Joaquín. Habías levantado la mano. Buenos días, Joaquín, dígame. Así, buenos días, profesor. Lo que yo observo en la segunda imagen Ah, ok. son tejidos de célula vegetal. Muy bien, Joaquín, claro que sí. Muy bien. Empezamos con un punto conocido, ¿cierto? Un punto conocido. En estas dos imágenes, de hecho, que hay relaciones. Así, ahí, relación entre estas dos imágenes, que ustedes puedan encontrar. Relaciones entre estas dos imágenes. ¿Qué relación guarda? Lo que ustedes mismos lo han dicho, profesor, claro que sí. Y Gabriel me dice, profe, son células. O sea, vamos a encontrar células. Gabriel Castro, ahí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Dónde se originan estos tejidos? ¿No? Puntos que ya nosotros lo habíamos compartido. ¿Dónde es que se originan estos tejidos? ¿No? ¿Dónde se originan? Y esa es una pregunta hipotética que luego lo vamos a responder en el proceso. Por ejemplo, aquí nosotros habríamos hablado de histología, que es la ciencia que estudia los tejidos, y que los tejidos, tanto de animales como de vegetales, se diferencian de acuerdo a la complejidad de las mismas, ¿no? Las organizaciones, tanto de animales como de vegetales, digamos que implican mucho la complejidad de sus tejidos, ¿ok? Teniendo en cuenta eso, que los animales tienen tejidos más complejos y las plantas relativamente más simples, ¿ya? Los tejidos se originan a partir de las células, pues, ¿no? Células, como vemos acá, y todo inicia
con el embrión. Y antes del embrión con la célula, el cigoto. Y el cigoto se inicia con la fecundación. No hay que olvidar que tanto las plantas como los animales son productos de una fecundación, de células sexuales. Células sexuales. A partir de la unión de células sexuales se va a formar esta célula huevo o cigoto, y a partir de ahí vamos a dar inicio a una nueva vida que empieza de lo más simple a lo más complejo. De lo más simple a lo más complejo. Y aquí está, pues, ¿no? Una célula muscular. De las muchas que tenemos en el cuerpo, células musculares. Claro, correcto, Daniel Vargas, muy bien. Células musculares. Las células musculares en conjunto van a dar origen a los tejidos musculares. Los tejidos musculares en conjunto van a dar origen a un músculo. A un músculo. Significa que el músculo que tú tienes, por ejemplo, el macetero que lo tenemos aquí en la boca para masticar, o el esternocleidomastoideo que tenemos a la altura del cuello para girar, son órganos que se han producido gracias a tejidos, ¿no? Estos órganos se juntan y van a formar nuestro sistema muscular, y el sistema muscular de nuestro cuerpo se junta con el sistema óseo de nuestro cuerpo también, y trabajan en equipo para formar un aparato, en este caso, el aparato locomotor, ¿ya? El aparato locomotor. ¿Qué más hemos visto? El origen de los tejidos. Origen de los tejidos. Y ahí hemos llegado a la conclusión que los tejidos se forman gracias a las células. Gracias a las células. ¿Y dónde está el origen? En estas capas germinativas. En el endodermo, en el ectodermo y en el mesodermo. Son 3 capas germinativas que van a dar origen a diferentes tejidos que van a constituir órganos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la epidermis. La epidermis va a formar tu piel, ¿cierto? Tu piel, el sistema nervioso, el oído. En el caso del mesodermo, los músculos, mírenme. En el caso del ectodermo, las vías respiratorias. Entonces, cada órgano que tú tienes ha sido formado originalmente en una capa germinativa, que lo tenemos ahí en pantalla, ¿no? Que lo tenemos ahí en pantalla. Luego hemos compartido estas 3 interrogantes, ¿cierto? Estas 3 interrogantes, ¿no? 3 interrogantes que responden, pues, a dónde nacen los tejidos, dónde están los tejidos del endodermo, dónde están los tejidos del mesodermo, o qué es lo que va a formarse ahí, ¿no? ¿Qué es lo que se va a formar ahí? ¿Ok? Bien, vamos a continuar acá. Clasificación de los tejidos. Hemos agarrado 2 bloques, ¿cierto? Los tejidos animales, los tejidos vegetales. Los tejidos vegetales es lo que nos reúne ahora. Otra sesión haremos para los tejidos animales. Significa que primero, tejidos vegetales. Y habíamos empezado con los tejidos propiamente dicho, ¿no? Identificar aquellos tejidos vegetales que tenemos. Y imagínate tú una semilla. La semilla es un embrión. Una semilla es un embrión que va a producir la germinación de una nueva planta. Esa semilla, cuando germina, va a originar a una planta endeble, delgada, muy delicada, ¿no? Y junto con la germinación de esa semilla, aparece el tejido meristemático, o también denominado tejido embrionario. También denominado tejido embrionario. Acuérdate bien, tejido embrionario, ¿ok? Tejido embrionario. Una vez que la planta llega a ser adulta, aparecen los tejidos definitivos. Tejidos definitivos, ¿ok? Aquí tenemos la imagen de una planta. La imagen de una planta en donde se ubica dónde están los tejidos que nosotros vamos a ir trabajándolos en el proceso de la clase, ¿no? ¿Qué más tenemos? El tejido meristemático. El tejido meristemático. Tejido meristemático. Y ahí también lo podemos llamar como tejidos embrionarios. Tejidos meristemáticos o tejidos embrionarios. Su principal función
su principal función es claramente crecer, crecimiento de la planta. Esa es la función del tejido embrionario. Tiene muchas células que se dividen constantemente, por eso aquí son abundantes. Esas células embrionarias son abundantes porque su trabajo va a ser que sean cada vez más abundantes para permitir el crecimiento de la planta. Eso evidentemente responde a otros factores externos como nutrientes, ¿cierto? Como nutrientes que tenga el suelo, ¿ok? Como la luz, como el agua. Esos factores externos se juntan favorablemente para que estos tejidos embrionarios vayan haciendo bien su trabajo, ¿no? Ahora, tejidos meristemáticos o embrionarios vamos a ubicar en dos puntos básicos. El apical, acuérdate bien, ¿eh? Tejidos meristemáticos apicales ubicados en los tallos y en la raíz. Tallos y raíz, tallos y raíz. Los otros tejidos son laterales o radicales. Tejidos laterales. Están al borde o al extremo de los tallos. Están formando los tejidos en el extremo de los tallos. En el extremo de los tallos. Formando tejidos conductores o formando lo que es la cáscara de la planta mismo, ¿no? La misma cáscara de la planta. No te vayas a olvidar, los tejidos meristemáticos tenemos tejidos apicales ubicados en el tallo y en la raíz para el crecimiento longitudinal, tanto hacia arriba como hacia abajo. Los tejidos meristemáticos radicales o laterales están en el extremo del tallo, permitiendo el grosor a través del corcho o el suber, o internamente formando los tejidos conductores que van a transportar el xilema y el floema, ¿no? Aquí tenemos una imagen que nos permite ubicar justamente aquellos tejidos meristemáticos. Aquellos tejidos meristemáticos, tejidos apicales en los bordes del tallo y de la raíz, en las yemas terminales. En las yemas terminales, muchas de estas células para que crezca la planta longitudinalmente, ¿no? Longitudinalmente. Esta parte nosotros ya lo habíamos contemplado, ¿no? Lo habíamos contemplado, ya lo habíamos trabajado en la clase anterior, ¿no? Lo habíamos trabajado en la clase anterior. Aquí, tejidos vegetales. Los tejidos vegetales o tejidos, en estos tejidos vegetales vamos a ubicar a dos bloques. Tejidos meristemáticos de crecimiento o tejidos embrionarios y tejidos permanentes o también llamados tejidos definitivos. Tejidos permanentes o definitivos. Acuérdate muy bien de esta imagen, esperando que tengas una memoria fotográfica, ¿no? Tejido meristemático, que lo hemos acabado de explicar, aquí están sus subdivisiones, ¿no? Luego, en el tejido permanente o adulto, que es lo que vamos a trabajar en lo sucesivo, ahí vamos a encontrar a los tejidos protectores, acuérdate bien, tejidos protectores, tejidos fundamentales y tejidos conductores. Son 3 adultos, 3 permanentes, 3 definitivos. No te vayas a olvidar. 3. Acuérdate que los tejidos protectores, epidermis, que es como la cáscara, ¿ya? Y cada uno de estos lo vamos a ir tocando en lo sucesivo, muchachos. ¿Ya? Vamos a ver acá. Los tejidos permanentes adultos. ¿En qué momento llegamos a identificar un tejido adulto en una planta? Profe, pero si es que las plantas cuando nacen con el tejido meristemático. Claro que sí. Sus primeros meses, dependiendo evidentemente si es una hierba, si es un arbusto o si es un árbol, sus primeros meses van a tener tejido meristemático, porque su trabajo va a ser afianzarse bien en el suelo, ¿cierto? Crecer para lograr mayor cantidad de luz o sol, absorber mayor cantidad de nutrientes para que se siga fijando en la tierra, y eso se va a garantizar con los tejidos meristemáticos. Una vez que llega a la adultez esta planta, empieza a perderse, no a eliminarse por completo. No se elimina por completo el tejido embrionario. La planta deja de crecer, pero
su efectividad de crecimiento se reduce, por ejemplo, a un 10% nada más, porque ya se evoca o se especializa en otros tejidos. Claro, claro que sí. Como dice Gabriel, hasta cierta edad luego se va perdiendo, ¿cierto? Se va perdiendo. No es que no lo tenga, se va perdiendo relativamente porque es propio de la edad. Muy bien, tu aporte, Gabriel Castro. Bien. Se pierde, dice, porque se pierde básicamente la capacidad de división en el porcentaje que había inicialmente. ¿Por qué? Porque la planta ya ha logrado un tamaño relativo, ¿cierto? Un tamaño relativo. Y a partir de ese momento, el tejido meristemático, digamos que pierde efectividad en un 90% y la planta se especializa en otros tejidos, los tejidos protectores, los tejidos fundamentales y los tejidos conductores. En eso se va especializando, ¿ok? Ahora, vamos a empezar con los tejidos protectores. Tejidos protectores. Aquí tenemos, y su mismo nombre lo dice, jóvenes. Su mismo nombre lo dice. Protector viene de proteger. Su capacidad es proteger. Profe, ¿pero de qué lo va a proteger? ¿Quién va a querer hacer daño a una plantita, profesor? La misma naturaleza, su otro compañero que quiere vivir. Por eso claramente dice, las plantas se protegen de lesiones propias, mecánicas, porque a veces crecen juntas, se chocan y se rozan en el camino y eso ocasiona daño. Por eso es que la planta tiene que desarrollar una especie de escudo que vendría a ser su cáscara. Externamente lo va a proteger, ¿cierto? Internamente, ¿qué va a hacer este tejido? Internamente va a hacer que el agua no se pierda. El agua no se pierda. Correcto, Yoshi Pérez, es el método de defensa. El método de defensa y el método de la pérdida de la humedad. Porque no sé si tú te imaginas una planta, no sé si tú has visto la cáscara de la planta, por dentro tiene otro color. Por dentro tiene otro color y si tú lo tocas, así es, Víctor, tiene doble función, protección y conservar, evitar que se pierda la humedad, teniendo en cuenta que, claro que sí, Daniel, teniendo en cuenta que las plantas tienen 80% de agua, 80% de agua, ¿ok? Dice, ¿dónde lo vamos a ubicar? El tejido protector lo ubicamos evidentemente en las hojas y los tallos. Significa que vamos a ubicarla en todas las partes, en las hojas y en los tallos. Claro, claro que sí, en los tallos jóvenes. Ahí vamos a encontrar la epidermis. Mira, la epidermis, que es como la cáscara, pues, ¿no? Epidermis. Y la epidermis se va endureciendo con el tiempo, se va endureciendo con el tiempo a medida que la planta va siendo más adulta, porque va segregando una sustancia llamada cutina. Una sustancia llamada cutina. ¿Ok? Y que va a ocasionar, ¿qué cosa? Al corcho o tejido suberoso, el tejido suberoso que es formada por células muertas, ya pues, ¿no? Aquí lo vemos, miren. Aquí lo vemos. A veces una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí está, la epidermis propiamente dicha y el suber. Son los dos tejidos que están como formando parte de los protectores. Formando parte de los protectores. La epidermis claramente lo dice. Está formada por células vivas y es incolora, ¿cierto? Es incolora. Esas son las que están aquí, miren, aquí. Ahí. Y el suber está formada ¿por qué? Por células muertas. El suber o corcho vegetal está formada por células muertas y son las que se van apilando externamente. A través del tiempo se van apilando, formando una caparazón más rígida, más dura, dejando algunas grietas para que la planta lagrimee, porque la planta bota unas lágrimas ligninas, ¿cierto? Unas lágrimas, los árboles, pues como el eucalipto, lagrimea unos líquidos medio acaramelados, ¿cierto? Que se ponen duros. La planta de higo bota un líquido medio blanquecino y así, ¿ok? Ahí. Bien. Seguimos por acá.
Seguimos por acá. Sí, la inmunización sí lo tiene.